Bien, chicos, vamos a trabajar el tema del lenguaje algebraico. Lo vamos a repasar porque ya lo habíamos visto en clase. Acá vamos a ver el concepto del lenguaje algebraico. Es una situación de la vida diaria que nosotros la representamos con números y con letras. En esa situación va a haber un dato desconocido al que le vamos a llamar variable o incógnita, y esta la representamos con una letra. Esa letra la puedo elegir yo o a veces me la dan también, como en estos ejemplos que vamos a leer. Dice: José tiene el doble de la edad de Paula. ¿Cómo represento esto en forma de lenguaje algebraico? Entonces, si la edad de Paula yo la represento con una P, vea que ahí eligieron la letra que quisieron, una P porque Paula empieza con P, pero pudo haber sido una X, por ejemplo, o otra letra. Entonces, la edad de José es igual a 2 por P, o multiplicado por P, 2 veces P. O sea, la edad de Paula 2 veces. En este caso, como íbamos a multiplicar, no utilizaron una X porque hubiera sido confuso esta X con otra X a la par, entonces utilizaron una P. Vamos a otro ejemplo. El precio del diésel aumentó 22 colones. Representaron con una D el precio del diésel. Aumentó quiere decir que le sumaron o le agregaron 22 colones. Entonces vamos a utilizar el símbolo de la suma. El precio del diésel aumentó o le sumaron 22. Esa es la expresión algebraica que representa esta situación. En la tercera situación dice que tenemos que la estatura de Francisco disminuida en 13 centímetros es igual a 170 centímetros. ¿Qué quiere decir disminuida? O sea, que le quitaron o le restaron 13 centímetros para que llegara a ser 170. Entonces, ¿cómo se representa eso? Vamos a representar la estatura de Francisco con la letra F. Entonces, a F le quito 13, esto me va a dar 170. Lo que estoy haciendo es poner en letras y números lo mismo que me están diciendo acá. Ahora, para estas siguientes operaciones, lo que tengo que hacer es escribir, o sea, tengo que poner yo el lenguaje algebraico lo que me están dando. Dice la primera: un número H, o sea, yo sé que H es una letra, no un número, pero esta letra está representando un número que no conozco, por eso le decimos un número H, aumentado en 8. Entonces, H, ¿cómo digo yo aumentado? Sumando. Ahí está. Esa es la expresión algebraica que me representa un número H aumentado en 8. Después tengo la mitad de un número C es igual a 32. La mitad de un número que está representado con la letra C, ese número lo pongo dividido entre 2 porque me dicen que es la mitad. Es igual a 32. Ahí está la expresión algebraica que representa la situación que me dieron acá. La tercera dice: la tercera parte de la diferencia de dos números x y n es igual a 11. Cuando a mí me dicen diferencia, tengo que pensar en una resta. Entonces, ¿qué resto? Ahí dice x y n. X menos n. Se supone que el número que me están dando de primero es el más grande, por eso va de primero. La tercera parte, o sea, dividido entre 3, es igual a 11. ¿Okay? Entonces, esta es la expresión algebraica que representa este ejercicio de acá, o esa situación. Ahora, en esta parte de acá, me dicen que tengo que expresar con lenguaje algebraico y vamos a representar el dato desconocido con una letra. Yo voy a elegir la letra. El quíntuple, o sea, 5 veces la A de Ángela, disminuida en 20, es igual a 300. Entonces, 5 veces es 5 por, ¿verdad? 5 veces, siempre recuerden que el símbolo de multiplicación representa la palabra veces. La A de Ángela la voy a representar con una A. 5 veces la A de Ángela disminuida en 20 es igual a 300. Ven que es solo ir paso por paso.
Bien, la otra dice, el cuadrado de un número aumentado en la tercera parte de ese número. Entonces, ojo, cuadrado, acuérdense que ya lo habíamos visto, es un número a la 2, o sea, ese número multiplicado por sí mismo 2 veces. Entonces, voy a usar aquí la X para representar ese número. El cuadrado, X a la 2, el cuadrado de un número aumentado, suma, en la tercera parte del número, o sea, este mismo número pero dividido entre 3. Entonces, ese mismo número dividido entre 3, la tercera parte de ese número. ¿Ok? Ahí tienen la expresión algebraica. Aquí es muy parecido, vamos a ver. Complete cada oración con una expresión en lenguaje algebraico. Entre Juan y Alicia suman 31 años de edad. Si X representa la edad de Juan y Y la edad de Alicia, la suma de las dos edades se representa con esta expresión. Entonces, simple y sencillamente, X dice que es la edad de Juan y le sumamos, porque aquí dice la suma, Y, que ahí dice que es la edad de Alicia, y esas dos cositas sumadas dice que dan 31. Esas dos cantidades sumadas. Así se representaría. Este siguiente problema dice que Mónica tiene 2.500 colones menos que la cuarta parte del dinero que tiene Miguel. M representa el dinero que tiene Miguel. Entonces, ¿cómo representaríamos el dinero que tiene Mónica? Entonces, M es el dinero que tiene Miguel. Mónica tiene la cuarta parte, o sea, es el dinero de Miguel dividido entre 4, menos 2.500 colones. Entonces, aquí colocamos el 2.500. Esta expresión me representa el dinero que tiene Mónica. Ahora vamos al problema que, si bien lo habíamos explicado en clase, yo sé que tiene cierto grado de dificultad. Vamos a ir paso por paso. Dice, Natalia y Pablo son socios y han destinado parte de sus fincas a sembrar árboles. El diagrama adjunto muestra las dimensiones de la finca de Natalia, donde la zona verde corresponde al área destinada a la siembra de árboles. Si la finca de Pablo tiene el triple de ancho, el ancho es esto, la de Pablo tiene el triple de ancho que la de Natalia, y el largo mide 12 metros más, ¿qué expresiones algebraicas representan el ancho y el largo de la finca de Pablo? Entonces, para representar el ancho de la finca de Pablo, vamos a hacerlo aquí, sería 3 veces el ancho. Entonces sería 3 por 8. ¿Ok? Y el largo, este es el largo de la finca de Natalia. La finca de Pablo mide esto más 12 metros más. Entonces el largo sería 2 por V más 12. Ese sería el largo de la finca de Pablo. Ahora, la siguiente dice, si el área para árboles, pero de la de Pablo, es el doble de la de Natalia, ¿qué expresión algebraica representa esta área? Entonces, vamos a acordarnos un poquito de la fórmula del área para los rectángulos, porque estos son rectángulos. La fórmula del área de esto es base por altura. Entonces, esta es la base, esta es la altura, V por 4. Pero dice que el área de Pablo es el doble de eso. Entonces, la de Natalia sería V por 4. La de Pablo, área se representa así, al cuadrado. La de Pablo sería, vamos a borrar esto, 2 veces V por 4. Ahora lo importante es que esto lo voy a poner entre paréntesis porque yo
yo quiero, no, se necesita primero calcular el área de esto y después multiplicarlo por 2. Porque si no podemos hacer un orden equivocado en las operaciones y alguien podría venir y multiplicar primero 2 por v y después multiplicarlo por 4 y eso estaría equivocado. La siguiente dice que expresión algebraica representa el área de la finca de Natalia que no tiene árboles. Entonces sería el área de toda esta finca menos esto de acá, que ya dijimos que era v por 4. Entonces, ¿cómo sería el área de todo esto? Con la misma fórmula. 2 por v por 8. Entonces, vamos a ver. Área de la finca Natalia que no tiene árboles. Representémoslo eso con una X, digamos. Dos por v por 8, o sea, base por altura. Esto se hace primero. Y después a esto se le resta esto que está aquí, que es la que sí tiene árboles. V por 4. De esta manera me quedaría solo lo que está en blanco. ¿Okay? Luego, ¿qué expresión algebraica representa el perímetro de la finca de Pablo? Recordemos que el perímetro es toda la orilla. Entonces, si me dijeron que ¿cómo se llama? Que el ancho era 3 por 8, entonces tendré que sumar dos anchos porque tiene dos lados que son el ancho. Entonces vamos a ponerle una P. El perímetro sería 2 veces 3 por 8. Que es esto que estaba acá. 2 veces ese ancho más 2 veces el largo. ¿Cuál era el largo? 2xv. Bueno, más 12, perdón. Acá está el largo. 2xv más 12. Perdón, aquí quedan feos estos números. Ok, cierro paréntesis. Entonces, ese es el perímetro. 2 anchos y 2 largos, pero no de esta finca, sino de la finca de Pablo, que ya habíamos sacado cuáles eran sus dimensiones. Bien, chicos, ahora vamos a pasar a la página 170, donde vamos a ver el tema de las ecuaciones, que está muy relacionado con lo que veníamos viendo del lenguaje algebraico. Dice aquí abajo que una ecuación es una igualdad de dos expresiones que tiene algún término desconocido. Ya les había dicho yo que le llamábamos incógnita. Por ejemplo, esta ecuación que está acá, lo que está de un lado del igual es el primer miembro y lo que está del otro lado del igual es el segundo miembro de la ecuación. La solución de ciertas ecuaciones se puede hallar mediante la transposición de términos. Esto se llama despejar. Dentro de un rato lo vamos a ver. Este procedimiento consiste en pasar términos de un miembro de la ecuación al otro, o sea, de un lado para el otro, con el fin de dejar solamente la incógnita en un miembro de la ecuación. Entonces, la idea es que de un lado del igual me quede solamente la letra, ¿ok? Para poder resolver la operación y saber cuánto vale esa letra. Entonces, por ejemplo, acá, tomaron este mismo ejemplo, dice m más 80 es igual a 195. Ahora, ¿qué quiero yo? Dejar sola la m. Esto que está acá va a pasar al otro lado, pero va a pasar con el signo contrario. Si aquí estaba sumando, lo paso para este lado a restar. Entonces me va a quedar sola la m, aquí sigue quedando el 195 y me queda menos 80. Entonces, al hacer esta operación, ese resultado me da 115. Significa que el valor de m es 115. Acá tenemos otro ejemplo. 2 por P es igual a 2600. Si este término de acá o este miembro estaba multiplicando, la operación contraria a multiplicar es dividir.
la paso al otro lado a dividir. Entonces, en vez de poner 2 por, vamos a poner entre 2, ¿ok? Entonces, 2600, dejo la P solita acá, entre 2. Realizo esta operación y el resultado es el valor de P. Entonces, acá ustedes tienen que encontrar cuál es el valor de estos que están acá, cuál es el valor de la letra. En este caso, por ejemplo, ya que tengo yo acá m más 12 igual 25, lo que tendría que hacer es dejar sola la m y este número que está aquí sumando lo paso al lado del 25 restando. ¿Ok? Entonces me quedaría m es igual a 25 menos 12. Obviamente, cuando ustedes resuelven esto, van a darse cuenta que el resultado es 13. En estas de acá no las vamos a hacer por tiempo, en clase sí las vamos a resolver, pero por ejemplo, aquí quiero dejar sola la m, esto está aquí sumando, lo paso a restar. Esto que está aquí restando, lo paso a sumar. A este último ejercicio le vamos a prestar mucha atención. Si nosotros hacemos esto en carrera y no le prestamos atención, bien podríamos decir, bueno, este aquí está sumando, está restando, lo paso a sumar y me va a dar 600 y resto, m es igual a 600 y resto, y en realidad eso está malo, porque a la hora de sustituir esta m por 600 y resto, esta ecuación no tiene sentido, no puedo quitarle a 375 600 y resto, ¿ok? Entonces eso está mal. En este caso, nosotros lo que podemos hacer es cambiar la m de lugar con el 275. La m la paso de este lado y el 275 de este lado. Entonces la m ya me va a quedar sola y aquí me quedaría 375 menos 275, que es igual a 100. Si yo vengo y compruebo que m vale 100, es correcto. A 375 le quito 100, me quedan 275. Entonces aquí, bueno, de una vez lo pueden marcar si quieren. En esta tercera parte, tiene que marcar con un check las ecuaciones que representan la situación que está aquí en la imagen. ¿Okay? Aquí hay unas pesas, que una tiene un peso de 8 kilos, otra 5 kilos y otra que no sabemos. Ellas tres hacen un peso igual a 19 kilos. Entonces usted tiene que ver cuál de estas ecuaciones de acá me va a representar esta situación de acá. El valor de A. ¿Cómo será el valor de A? ¿Cómo lo voy a averiguar? Usted tiene que resolverlo de alguna de estas 4 maneras. Esta la vamos a hacer en clase también y aquí tiene que anotar el valor de A. En esta parte vamos a colorear cada caja según el color del recuadro correspondiente a la masa M, ¿verdad? Entonces es muy parecido. Usted aquí tiene que formar ¿qué peso tendrá esto? Para que junto con 72 gramos me formen 174 gramos, porque las balanzas están en equilibrio, pesan lo mismo de los dos lados. Entonces usted tiene que averiguar cuánto pesan. Usted va a escribir una ecuación para esto y dependiendo de cuál sea el resultado, entonces así colorea. Por ejemplo, si esta M, su valor fuera 102 gramos, usted viene y pinta esto de morado. Eso es lo que tiene que hacer en las 3. Y en esta parte de acá, vamos a hacer una de estas, por ejemplo, n más 25 es igual a 83, lo que quiero es dejar la n sola. Entonces, este 25 que está aquí sumando, lo paso al otro lado a restar. Entonces, me queda la n sola de un lado, el igual, y de este lado siempre queda el 83, pero le vamos a restar 25. Ok, ese 5 quedó muy feo, entonces 83 menos 25 da 58, n es igual a 58. Y básicamente eso es lo que usted tiene que hacer en las demás. Donde tenemos que está un número dividiendo, lo pasa al otro lado a multiplicar. Donde está restando, lo pasa al otro lado a sumar. Y recuerden
Cuando se nos presentan situaciones como esta de acá, se puede intercambiar la letra, la pasa para un lado y esta cantidad la pasa para acá. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo está multiplicando, usted va a pasar este 7 para acá a dividir. En el ejercicio 6 vamos a calcular el valor de la figura. Es muy fácil, aquí nada más lo único que hicieron como para confundir un poco es poner una figura en vez de la letra, pero básicamente es lo mismo. Si usted quiere coloca una letra aquí y va a resolver la ecuación para poder poner acá el resultado o cuánto vale la figura. Y acá hay que expresar con una ecuación la longitud de la carretera que falta por recorrer. Toda la carretera tiene 22 kilómetros. Aquí dice que esta es la parte que ya recorrió 7 kilómetros y esta representada con una D es la parte que falta. Entonces, no es tan importante que usted diga cuál es la solución, sí la tiene que poner, pero la parte más importante es que usted haga la ecuación, escriba en lenguaje algebraico esto que está acá. Y en la parte de problemas, que también los vamos a resolver en clase, usted básicamente tiene que hacer lo mismo, tratar de representar con lenguaje algebraico estas situaciones que acá le dan, hacer una ecuación y después mediante el despeje de la ecuación usted averigua cuánto vale la incógnita a la que usted le va a dar una letra. Usted mismo elige qué letra es la que quiere usar en cada uno de estos problemas. Y si Dios quiere el viernes vamos a resolverlos en clase.